Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. En este caso, nuestro origen va a ser el punto O. 0. O. O. El punto. Y a los lados de tu rayo les vamos a llamar O y O. Y B. Sí, OA y OB. Entonces, nuestro vértice es O y nuestro ángulo está conformado por dos lados, OA y OB. Ahora, chicos, nosotros, para fines más específicos o para fines más didácticos, lo vamos a, ¿qué dice? Lo vamos a denotar de la forma que está acá. ¿Cómo es eso, profesora? Es como si tú dibujaras un ojito en la forma, ¿sí? Como un pequeño angulito, ¿no? Y esto de acá significa la palabra ángulo. Para que no estés escribiendo ángulo tal, pones este simbolito y luego las letras que componen a tu ángulo. ¿Cómo pones las letras? Primero una esquina, luego el centro, bueno, centro no, luego el origen, luego la otra esquina. Este vértice también se le puede llamar como origen. ¿Chicos? Ahora, chicos, entonces, para nosotros, calcular la medida de un ángulo que usábamos, ¿se acuerdan? El transportador, les dije, ¿no? Para poder calcular una medida, vamos a usar el transportador. Y un ángulo o el transportador nos va a ayudar. Chicos, no activen su cámara, por favor. El transportador nos va a ayudar a calcular la medida de un ángulo. Un ángulo puede medir entre dos valores. La medida del ángulo va a valer entre dos valores. ¿Cuáles son esos valores? El 0 y el 360 grados. El 360 grados es conocido como el ángulo de una delta. Entonces, nosotros, ¿cómo hallamos la medida del ángulo? Medimos con el transportador. Pero normalmente no lo usamos, no. Normalmente lo que hacemos son aproximaciones, o sea, dibujamos un ángulo y más o menos decimos, como este ángulo es de esta abertura pequeña, no creo que va a ser 200, ¿no? No, 200 es un ángulo mayor de media vuelta, o sea, no puede ser 200 esto. Algo más real o algo que se acomode a lo que es la situación, lo que es la gráfica, sería un 40. Es el 40. 40 no es el ángulo, chicos. 40 es la medida del ángulo. ¿Ok? ¿Todo ángulo tiene medida? ¿Se puede medir? Sí, todo ángulo se puede medir. Si no se puede medir, no estamos hablando de un ángulo propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? Sobre qué es un ángulo. Vamos a comprender, ya hemos hecho la definición. Luego vamos a ver cómo se clasifica y vamos a hacer ejercicios relativos a ángulos. ¿Okay? Entonces, ahorita ya entendimos lo que es un ángulo, ya hemos definido un ángulo. Recuerden, el ángulo no es 40. Este 40 no es el ángulo. ¿Qué es 40 entonces? Este 40 es la medida del ángulo. ¿Cuál es el ángulo, Miss? El ángulo es toda la figura. O sea, todo esto, Miss. Sí, todo eso es el ángulo. Ah, ya. Seguimos entonces. Ahora vamos a la clasificación. ¿Cómo se clasifican los ángulos, Miss? Los ángulos se clasifican de dos formas. Uno, según su medida. Y dos, según la posición de sus lados. Entonces, primero vamos a hacer según su medida. Acá hay tres diferentes tipos de ángulos. El ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Estoy hablando con chicos de primero de secundaria, entonces estas definiciones o estas clasificaciones ya deben conocerlas, pero sí, al revés y al derecho ya. Miss, el ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados, el ángulo recto es el que mide 90 grados, el ángulo obtuso es el que mide mayor que 90 grados. Exacto. Cuando nosotros hablamos de ángulo agudo,
tiene un intervalo. Esto de acá se llama intervalo, chicos. Intervalo de valores. Menos de 90 grados, como dice su compañero. A ver, un par de ejemplos de un ángulo agudo podría ser que valga 30, 45, 40. 40, 70. Todos los valores que puedas pensar, pero menores a 90. ¿Cuál sería el máximo ángulo agudo que tú podrías obtener? 89. 89. 89, ¿no? Muy bien. 89. 89. En el caso del ángulo recto solamente va a tomar un valor. No, un ¿Cuál valor, es ese valor? que es 90. 90. Es 90, mira. Muy bien. Ese valor es de 90 graditos. Es aquel cuya medida es igual a 90 grados. Y el ángulo obtuso, ¿cuál es el ángulo obtuso? Dice, el ángulo obtuso es aquel cuya medida está en ese intervalo. Mide más de 90 grados, pero menos de 180. Perfecto, chicos. Mayor que 90 y menor a 180. A ver, un par de El ejemplos. máximo, el máximo sería 179 y el mínimo 91. Exacto. Acá un ángulo obtuso va a tener máximo, pero también va a tener mínimo. Igualmente, el ángulo, 179. nos faltó hablar del ángulo agudo mínimo, ¿no? Sí, volví a poner máximo. Sí. El mínimo obtuso, ¿estás seguro que es 89? ¿Cuál es el mínimo obtuso? 1. No, el mínimo obtuso. No. No es 1. 91. 91 es el mínimo obtuso. Si va desde 90, entonces para arriba, 91. Y el máximo obtuso es menor a 180. 179. 39. Exacto. 79. Acá nos falta hablar del mínimo en el agudo, miren. Hemos puesto el máximo, pero ¿cuál es el mínimo? 1. 1. Perfecto. Sí, pero no puede ser 0,5. No, porque Podría ser 0,5 también. Pero lo que vamos a trabajar ahora son solamente con ángulos enteros. 0,1. Mis puede ser 1. Sí, como estoy diciéndoles, puede ser también con decimales, mis. ¿Ya lo pueden entrar más alumnos hasta ahora? Sí. Seguimos, chicos. Esta es la clasificación según las medidas. Ahora, ¿a qué viene? Viene la clasificación según la posición de sus lados. Aquí nos falta, antes de pasar ahí, aquí nos falta algo para terminar, chicos. Nos falta qué tipo de ángulo. Si se acuerdan, a ver. Hay un tipo más de ángulo. El ángulo es 380 grados. Exacto. Ese angulito se llama ángulo llano. ¿Cuál es ese ángulo, profesora? El ángulo que mide El ángulo media llano vuelta. mide 360 grados. El ángulo que mide media vuelta. ¿Sí, Diego? El ángulo llano. El ángulo llano. Profesora, no entendí la diapositiva anterior. Diego, me estás preguntando eso, ¿no? Mis, No entendí la diapositiva anterior. Habíamos hecho ya ya, estamos acá, en el ángulo llano. Después del ángulo llano también hay otra clasificación que les estaba comentando y que ya le hemos dicho al inicio, es la clasificación del ángulo de una vuelta. ¿Cómo es eso? Vuelta. Que da toda la vuelta del ángulo. Así, exacto. ¿Cuánto vale todo eso? 360 graditos. 360. Es una vuelta. Ya. Listo. Ahora vamos a la clasificación de la posición de sus lados. Acá también tenemos 3 tipos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuáles serían los primeros? El ángulo adyacente. ¿Qué cosas son ángulos adyacentes, mis? Son un par de ángulos, porque son 2 nada más, o sea, par, en parcito. Son 2 ángulos que tienen un vértice común. Allá, o sea, exacto, este era tu vértice, acuérdate. Mi vértice, mayormente el vértice va a estar llamado. Son 2 ángulos que tienen un vértice común y un lado común. Missy, ¿cuáles serían los lados?
Los lados, recuerda, vienen a ser desde el vértice para el rayo, o sea, para afuera, sí. El primer lado sería OA, el otro lado sería OB. Bueno, ya no le vamos a poner la flechita, sino como es un lado, así nomás. El otro OB, el otro OC. Ya está, mis. Ahora, ¿cuál es el lado común? El común es el que está en intersección. O sea, ¿cómo no entiendo? ¿Cómo en intersección? Vamos a hacer esto. Vamos a resaltar. El ángulo AOB sería este. El ángulo EOC sería este. ¿Cuál es el que yo he pintado de los dos colores y al último me ha salido verde, ¿no? Porque amarillo y celeste combinado me sale verde. Profesora. Exacto. Este de acá, el OB, lado común. Ya, mis, ese es el lado común, exacto. El lado común es OB. ¿Y para qué me ayuda? O no sé. Después vas a ver, cuando hagamos los ejercicios, vas a ver para qué nos ayuda el lado común. Pero ahorita solamente aprende a identificar. Y estos angulitos que están acá. Profesora, es el que está en medio. Exacto, el OB, el que está en el centro. Exacto. Entonces, si hay un otro radio es que en el medio del ángulo, eso se llama adyacente. Sí, chicos, pero solamente puede haber dos ángulos, no puede haber más. En los ángulos adyacentes es algo más específico, solamente dos ángulos. En este caso los ángulos son AOB y BOC. AOB que está de amarillo y BOC que está de celestito. Esos dos ángulos se llaman adyacentes. ¿Por qué se llaman adyacentes? Porque tienen un lado común. Uno está al costadito del otro y comparten un lado en común. Ahora vamos a ver los consecutivos que son similares a los adyacentes, muy parecidos, pero en este caso los ángulos consecutivos ya no son dos, sino son tres o más. ¿Ok? Los ángulos consecutivos son tres o más ángulos que tienen el mismo vértice, nuevamente el mismo vértice, mis, este, exacto, ese de rojito es el vértice. Acá está, el vértice son. Tienen el mismo vértice, ¿y qué más? Mis, aparte de tener el mismo vértice, también comparten mismos ángulos en común, mismos lados en común. Por ejemplo, ¿cuáles? Ahora yo ya entendí lo de identificar mis. Acá tiene, mire, este de acá es común. Este es común para allá y para allá. No entiendo. Ese de ahí, el OB, es común para el ángulo AOB y para el ángulo BOC. Ah, ya, profesora. Además, acá hay otro lado también, el OC, OB, OD. Esos tres son lados comunes, mis. ¿Sí? Sí, mira. Para allá y para acá. Para allá, para acá. Nuevamente, el ángulo BOC con el ángulo COD. ¿Ve? Tienen un lado común, porque se resaltó de verde. Yo estoy resaltando de celeste y eso se puso verde. El último, entre el COD y el DOE. Nuevamente se puso verde, mis. Exacto. Como se ha puesto verdecito, tú identificas que es una mezcla de los dos colores. Tenemos, en este caso, ya no un lado común, ahora tenemos tres. Porque a más ángulos, más lados comunes. Ya, mis, entonces de acá son tres o más, exacto. En los adyacentes, ¿cuántos ángulos eran? Adonis, en los adyacentes, ¿cuántos ángulos eran? 2, mis. 2, exacto. En cambio, en los consecutivos pueden ser 3, 4, 5 o más. En este caso hay 1, 2, 3, 4. ¿Puedo dibujar más? Sí, puedes dibujar. 4 ángulos. Mira, acá están los 4 ángulos. Ya. Ya, mis. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Hemos hablado de los adolescentes. Estamos hablando de los adolescentes, no. Hemos hablado de los adyacentes. Miren, me he ido con las etapas de la vida.
Hemos hablado de los adyacentes, ya hemos hablado de los consecutivos y ahora nos falta estos de acá, que son los vértices. opuestos por el vértice, Miss. ¿Qué es eso? Ah, Miss, esa es mi cuestión favorita, porque yo sé que así de A, O, Miss, que no puedo verlo, problema, Miss. Está muy chiquito. Ah, ahí sí puedo ver. Ya. A ver, chicos, vamos a explicar esta parte. Los ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos, nuevamente, mis dos, sí, en parejita también. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice. Ah, ya, por eso me decían el nombre. Este es el vértice. Ah, pero no parece como de antes cuando usted estaba graficando así. Así no, no, así no es, chicos. Tienen el mismo vértice, pero no están uno al costado del otro. Esto significa al costado, ¿verdad? Cuando está uno después del otro. Así no es, Miss. Ahora van a estar opuestos. ¿Qué significa que estén opuestos, profesora? Ah, que uno está ¿Están hacia cruzados? y el otro está hacia el otro lado, Miss. Tienen, como así decirlo, un eje de simetría que hace que uno esté exactamente al opuesto que el otro. Perdón, pero uno que eso, que si yo hago, supongamos que yo hallo el ángulo de B o A, no, de A o B, va a ser igual al ángulo D o C. Sí, exacto, eso es lo que voy a explicar ahorita. ¿Está bien? Justamente voy a explicar eso. A ver, tenemos los ángulos, en este caso tenemos varios, chicos. Cuando nosotros trazamos estas dos rectas, porque se llaman rectas, rayo es de acá para allá, pero recta es todo completo. O sea, Miss, ¿cuál sería la recta? La recta sería A o C. Esa recta, bueno, A o C no sería, sería AC. Miss, esa recta AC, la otra recta BD, ¿qué pasa con esas dos? A esas dos se intersecan en un puntito, que es el puntito O, que va a ser nuestro vértice. Y eso va a ocasionar que se formen los ángulos. Ya está. Recuerda que los ángulos sí están conformados por rayos, entonces, de esas dos rectas se conforman varios ángulos, mira. Es el ángulo COD, el ángulo BOC, el ángulo AOB, el ángulo AOD. ¿Cuántos ángulos? 4 ángulos. Ah, mis, entonces, entre esos 4 va a haber lo que es los opuestos por vértice. Exacto. Tienes que ver qué ángulos están, no al costado, así no, al costado no, opuestos. ¿Qué será opuesto? Uno y el otro en la otra dirección. Mis, por ejemplo, estos de azul, mira acá, con acá. ¿Ve? Entonces, esos dos, por ejemplo, A o B y C o D, son ángulos opuestos por el vértice. La profesora. Ahora, ¿solamente hay dos? No. Como acá hemos identificado 4 ángulos, también va a haber otros dos. Serían el BOC y el AOD. Y el BOC y el AOD. También son. La profesora, ¿y qué me ayuda eso? Bueno, eso te ayuda a identificar los valores, o sea, la medida de los ángulos. Me está levantando la manito el alumno, bueno, ya la bajó, si no me equivoco era el alumno Luis. A ver, chicos, empezamos con el ejercicio número 1. Dice, si el ángulo COD es recto, calcule X. Ah, mis, ya. El ángulo COD es recto. ¿Cuánto vale COD si es recto? A ver, Adonis, ¿cuánto vale COD? 90. 90 grados, muy bien. Si vale 90, ¿qué va a ser igual a 90? 4x más 3. Muy bien, Luis, 4x más 38. O sea, 4x más 38 es 90. ¿Qué hago ahora? Voy a desarrollar. Este 38 lo voy a pasar a restar. Y me va a quedar que 4x es igual a 90 menos 38 es 52. Y ahora pasas el 4 a dividir. Y x valdría 52 entre 4 igual a 13 graditos. Ya está, Miss. Perfecto.
Esta de acá es un problema típico, chicos. Que si tú no sabes la clasificación, o sea, tú no sabes qué cosa es el ángulo recto, no vas a poder resolver el problema. Entonces, por eso, recuerda tu clasificación. Este es 90 grados. Otro tipo de problema así parecido. A ver, vamos con otro tipo de problema. El número 3. A ver, ¿qué tipo de ángulos identificas, Alexis? También es un tipo de clasificación. Opuestos por el vértice. Exacto, opuestos por el vértice. Estos ángulos opuestos por el vértice cumplen una determinada propiedad, ¿verdad? ¿Qué cumplirían esos ángulos? Por ahí me están escribiendo. Que A o B. ¿Sí, Alexis? Ya creo que están escribiendo más bien. Muy bien, Maynard. Maynard me está diciendo, igualamos nuestros angulitos, pero acá no hay letras, Miss, ¿cómo voy a decir A o B, B o C? Bueno, si no hay le ponemos, ¿no? Hasta A o B, por acá C. Si no hay, le puedes colocar, no pasa nada. La medida del ángulo A o B va a ser igual a la medida del ángulo C o D. Entonces deducimos que 5x más 12 es igual a 3x más 26. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a restar el 3x. Ya está, pasamos a restar 3x y pasamos a restar el 12. ¿Cuánto nos quedaría? 2x igual a 14. Muy bien. ¿Qué equivale? 7. Y a ver ahora, ¿quién nos va a hablar? El siguiente. X vale 7. Exacto, equivale 7. A ver acá, chicos. 3 ángulos consecutivos. Ya no voy a preguntar qué tipo de ángulos son porque acá me dice. Consecutivos. Me dice que suman 72, chicos. Si suman 72, yo voy a sumar cada uno de ellos y todo el ángulo, ¿cuánto va a ser? Como dice el problema, 72. Muy bien. A ver, ¿cuál sería la ecuación, Maynard, en este caso? Entonces sería que x más 2x más 3x es igual a 72, pero como son, ¿Cuánto suma esto? entonces sumamos las x, y me saldría 6x. 6x es igual a 72. Ahora, El 6 pasa a restar, no, no, a dividir. exacto. X es igual a 12. Muy bien. Ahí por ahí le cambió la voz a Maynard. Vale, 12. Sí, muy bien, igual a 12. Muy bien, Yo chicos, me estoy acostumbrando. está bien. Recuerden que el éxito, no, estoy leyendo mal, disculpen. Recuerda que el 50% del éxito en la resolución depende de un buen dibujo. Entonces, ahorita no hemos dibujado, pero yo sé que cuando tú hagas tu tareita vas a pasar esto a limpio, ¿no? Porque no vas a dibujar en la computadora o en el celular. Lo que vas a hacer es dibujar en El una hoja. 50% es mi dibujo. Exacto. O sea, si tú dibujas mal, ¿qué va a Debo pasar? dibujar un poco. Te va a salir mal. Me hice ese programa de las 6. Ahora, mira, acá nos vamos a quedar, chicos, pero vamos a continuar, ya saben, la